químico del trazador. Fíjense, entonces vamos a utilizar este método que hemos dicho que es inyección súbita, o sea, de echar rápidamente, ¿no es cierto?, un volumen de cloruro de sodio, ¿no?, que tenga una concentración, medimos la concentración y determinamos entonces la integral de la concentración medida aguas abajo, ¿no?, en un determinado tiempo. Y eso es lo que hemos visto cuando en la sección del río aguas arriba una persona echa la solución y aguas abajo está otra persona midiendo la concentración, y vamos a tener como resultado entonces esta campana donde para cierto tiempo la concentración aumenta y luego va a cambiar la concentración disminuyendo hasta alcanzar la concentración inicial que tenía el río, que en este caso la concentración del río C sub 0 es 0.02 miligramos por litro, ¿no? Entonces esta función, la concentración C sub 2, que está por debajo de la campana, es función que define la concentración del trazador en el punto aguas abajo, donde está midiendo la concentración en función del tiempo. Ok, entonces tenemos, fíjense, se ha seleccionado una sección apropiada para lanzar trazadores. El volumen, además, se cuenta con la siguiente información. Entonces se pide determinar el caudal del río para desperdicios del 10 y 5%. Entonces, fíjense, acá tenemos la persona que está aguas abajo, entonces midiendo la concentración cada 150 segundos. 150 segundos vamos a tener una concentración de 0.239. Entonces, esta es la concentración inicial, ¿no? Entonces, se ha medido el pH del río sin echar el trazador y se tiene este valor, ¿no? Entonces, fíjense cómo va aumentando la concentración hasta llegar a un máximo de 1.537 miligramos sobre litro y luego va disminuyendo. Va disminuyendo hasta volver a su concentración inicial, a los 1050 segundos, ¿no? Entonces, esta es la gráfica que nosotros graficamos en función del tiempo. Entonces, para 150 vamos a tener aquí 0.200 y así va aumentando lo que hemos visto en la tabla, ¿no es cierto? Entonces, el máximo valor es de 1.500 y pico. Ok, entonces convertimos la concentración a miligramos por litro, ¿no? Entonces, esta concentración, la concentración del cloruro de lutio en solución es de 85 gramos sobre litro. Entonces, como tenemos que llevar a miligramos, entonces vamos a multiplicar por 1000 y vamos a tener 85.000 miligramos. La concentración del río, nuevamente, y el volumen, entonces, de 15 litros. Ahí tenemos, entonces, la concentración del trazador. También vamos a convertir a miligramos, ¿no? Entonces, con un desperdicio del 10%, entonces multiplicamos por 0.90 y tenemos 76.500 miligramos la concentración. Entonces, tenemos el volumen, tenemos la concentración del trazador. ¿Y cómo encontramos la integral desde un tiempo t hasta un tiempo t2? ¿No? O sea,
todo lo que está debajo de esta campana tendríamos que integrar, ¿no? Entonces, también podemos encontrar como la sumatoria, ¿no?, de las áreas. Entonces, la sumatoria de estas áreas nos va a dar el área 2, ¿no?, que sería todo lo que está con amarillo. Entonces, el área 1 ha de ser, entonces, la concentración del río, ¿no? Entonces, podemos hacer entonces, tenemos el área 2 debajo de la campana, 855, y entonces restamos 2.1, que es el área del rectángulo, y tenemos este valor. Entonces, este valor vendría a ser el área, ¿no? Eso es lo que reemplazamos acá en el denominador. Entonces, reemplazando los valores, ¿no?, vamos a tener un caudal de 1.34 metros cúbicos segundo. Entonces, de esa forma determinamos mediante el método químico. Ok, entonces, utilizando el otro método, que si recuerdan es el método cuando se inyecta en el río o en el canal un caudal constante, Q. El caudal Q pequeño, que es el caudal del trazador, ¿no es cierto? Entonces, dice, una solución de sal común tenía inicialmente una concentración de sal de 10 ppm. Aguas abajo se midió una concentración de 45 ppm. ¿Cuál es el caudal en el río? Entonces, cuando utilizamos el método de inyección de caudal constante, tenemos entonces la concentración 1, en este caso es la concentración del trazador, ¿no? Y tenemos entonces la concentración aguas abajo, ¿no?, de 45 ppm. 45 ppm equivalen a 0.045 gramos litro. Y la concentración entonces de sal, ¿no? O sea, el río tenía inicialmente una concentración de sal de 10 ppm. Esa es la concentración del río, ¿no?, en su estado natural. Entonces, 10 ppm equivalen a 0.01 gramos por litro. Reemplazamos entonces estos valores. C sub 2, ¿no? C sub 2 es la concentración del río. Entonces, la concentración, la solución de sal con una concentración de 200 menos 0.045, ¿no?, nos va a dar un caudal de 142 metros cúbicos segundo. Ok, podemos observar, ¿no?, un ejercicio resuelto de un método de aforo con molinete. Área, velocidad. Entonces tenemos la sección transversal de un río. Dice calcular el caudal de una corriente